TZ Noticias. Noticias para todos. Resumen semanal de noticias en TZ Noticias. Hola amigos, soy Toba Zuleta desde Colombia para Radio Unida 920 AM y 98.1 FM. Transmitiendo para Washington, Maryland y Virginia. Y los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube Toba Zuleta, donde los mantendré informados de la actualidad latinoamericana. En México grabaron al hermano del presidente López Obrador recibiendo bolsas de dinero. El último episodio es un video filtrado a los medios que apunta bien alto y que muestra a Pío López Obrador, hermano del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, recibiendo dinero en un restaurante en el año 2015 por parte de David León, funcionario del actual gobierno. Según López Obrador, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba, afirmó en una conferencia de prensa en la que comparó la labor de su partido con la Revolución Mexicana, la cual se financió con la cooperación del pueblo, dijo López Obrador. A López Obrador, quien asumió el poder en el año 2018 tras décadas denunciando la corrupción en México, no le cabe la menor duda de que este caso tiene notorias diferencias con la trama de sobornos de Odebrecht durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Aún así, el presidente invitó a la oposición a presentar una denuncia para que se investigue el caso y el origen del dinero. Además, paralizó el nombramiento previsto al frente de una empresa pública de medicamentos de David León, quien hasta hace unos días dirigía Protección Civil hasta que se aclare la situación. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, ratificó este jueves la disposición del gobierno venezolano de reconstruir las relaciones bilaterales con Brasil, más allá de las discrepancias políticas e ideológicas. El jefe de la diplomacia venezolana realizó el pronunciamiento durante un diálogo con los excancilleres brasileños Celso Amorim y Aloysio Núñez sobre las relaciones Brasil-Venezuela en medio de la pandemia. El diplomático pidió a los interlocutores canalizar un puente de comunicación con el actual ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Ernesto Araújo, para buscar nuevas vías de reactivar el diálogo político. Jorge Arreaza, el diplomático venezolano, afirmó que a pesar de las diferencias y los ataques contra el país por parte del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el mandatario venezolano Nicolás Maduro ha mantenido la disposición al diálogo, sobre todo en medio de la pandemia de la COVID-19. No solo en la salud, arranquemos por ahí, pero vayamos a la seguridad, a la defensa, al comercio, a todos los ámbitos de cooperación bilateral, reiteró el canciller Arreaza. Al tiempo que abogó por la activación de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, mecanismo de integración que sería tremendamente útil para enfrentar la pandemia. El pasado 7 de agosto, el diplomático venezolano envió una carta a su homólogo brasileño en la que le reitera el interés de su gobierno en establecer la más estrecha cooperación para la atención de la emergencia sanitaria. Indígenas guatemaltecos denuncian abandono del gobierno en la pandemia. Miles de familias e indígenas de Guatemala han sido afectadas debido al retiro por parte del gobierno de varias medidas de contención social para la prevención de contagios por COVID-19 y el abandono de centros de salud pública. El sistema político, social y económico está controlado por una élite, considerándose un Estado capturado, mientras la corrupción y el nepotismo han permeado prácticamente todos los ámbitos de la institución pública.
En este contexto, los pueblos deberían enfrentar la llegada de la pandemia del COVID-19. La pandemia puso en evidencia que la institución pública y el sistema de salud no están preparados para atender una emergencia. Después de varios meses de anunciar los primeros casos de la enfermedad, el gobierno no ha presentado o desarrollado estrategias territoriales para la prevención, tratamiento y erradicación de la pandemia en las comunidades indígenas. El presidente de Colombia, Iván Duque, autoriza que una brigada militar de Estados Unidos en Colombia reanude operaciones. Iván Duque autorizó la reanudación de las labores de asesoría y cooperación de una brigada militar de los Estados Unidos en el país, luego de que éstas fueran suspendidas por orden de un tribunal. Una vez se definió ese asunto mediante la comunicación de 69 senadores y la comunicación enviada por los entonces presidentes del Senado, el presidente Duque autorizó que continuaran las tareas de asesoría los soldados americanos. Según el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, el gobierno cumplió con remitir al Senado el informe completo sobre las labores que la brigada desarrollaría en Colombia y luego 69 senadores de distintos partidos políticos confirmaron haber cumplido con el control político sobre dicho informe de manera satisfactoria. Les habló Toba Zuleta desde Colombia para Radio Unida en Micrófono Caliente con Eduardo Córdoba. Hasta la próxima. TZ Noticias. Noticias para todo.